Comience. Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de la justicia. Para ello vamos a tomar del libro de la primera carta de Juan en el capítulo 5, verso 17. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Que dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecados que no son de muerte, pero toda injusticia es pecado. Toda, no casi toda. Tiene que quedar claro que toda injusticia es pecado. Si lo dice el Señor, es así. ¿Qué es justo? Porque para hablar de justicia tenemos que saber qué es justo. Dios es justo, porque Él estableció la ley y dice en las Escrituras que la ley es santa, justa, buena. Por lo tanto, Dios es justo. Y el que confía en Dios y hace su voluntad, por Él es justificado. Pero lo más importante que hay que resaltar en estos días en que estamos viviendo en este país, hay muchos hombres de Dios que opinan con una ignorancia tremenda acerca de las cosas, porque no conocen los misterios. Si no entienden de política, no hablen de política. El Señor dijo a Nicodemo, le dijo: os he hablado las cosas terrenales y no entendéis, ¿cómo podréis las celestiales? Hay hombres de Dios que no entienden las cosas humanas, menos van a entender las cosas de Dios, que son más difíciles. Porque las cosas humanas nosotros las entendemos en carne propia, por naturaleza, porque las sufrimos en carne. Y por lo tanto nosotros sufrimos las injusticias. La semana pasada hablamos del sistema. El sistema está basado en 3 elementos: la codicia, la patudez y la inconsciencia. No hay conciencia, esa es la base de esta sociedad. Por eso que hay hombres que se enriquecen porque no tienen conciencia y son patudos, porque todas las cosas son de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de una sociedad codiciosa, patuda e inconsciente, no es una sociedad justa. Ante los ojos de Dios, esta sociedad, en su justicia, dice que la justicia de los hombres es como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. No hay justicia. Todos los hombres pelean por algo que no pueden encontrar. Yo no estoy en contra de que peleen, porque cada uno pelea por lo que necesita, aún no entendiendo, pelea por lo que él cree que es justo. Dios, a través de su palabra, a los ignorantes los llama, dice la Escritura, que no les cuentes o no les tomes en cuenta este pecado porque son ignorantes. Hay muchas personas que son ignorantes. Pero los hombres que dicen ser de Dios no pueden estar ignorantes de estas cosas. Tienen que tener claro, porque el que lo sabe todo, el que sabía que habían de haber estas protestas, el que sabía que había de gobernar Piñera, el que sabía que venía un golpe de Estado, el que sabía que había de gobernar Allende, el que sabía que las cosas que han ocurrido las sabía desde antes de que estas ocurrieran. Y es Dios, porque Dios lo sabe todo. Él no puede ser burlado. Y los hombres de Dios tienen que entender eso, que Dios lo sabe todo. Y si Dios permite esto, es para aquellos que han de ser aprobados
como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque el varón de Dios tiene que entender todas las cosas. Porque tiene que llegar a la estatura de varón perfecto, semejante a Cristo. Tiene que entender. Y para eso tiene que preguntar a Dios. Porque las Escrituras dicen: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que están ocultas para el mundo, para los hijos de Dios, los que creen en su nombre, el Señor les responde. No le responde a cualquiera, porque dice en una de las Escrituras, dice que Dios no responde al pecador. No le responde al pecador. Pero si el pecador es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oirá. Y no responde el Señor porque no le oye. Así está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. Dice que Dios no oye al pecador, así que no los oye. Dios oye a los que confían en su nombre. A esos el Señor les oye. Porque en su nombre le piden: Señor, tú me dijiste que clamara a ti, y tú me dijiste luego que todo lo que pidiera en tu nombre, Señor Jesús, tú me lo darías. Tú me lo aclararías, porque a eso viniste, a aclarar los ojos del entendimiento. Así que si algún varón que se dice ser de Dios no tiene las cosas claras, es porque no ha conocido a Dios. Y lo único que le queda, si es que se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, es saber que luego del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, dice la Escritura, recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo. Y Pablo lo define de esta forma: yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Tiene que darle crecimiento. Crecimiento en el entendimiento de varón perfecto. Si no ha sido así, arrepiéntese y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Si lo ha hecho, quiere decir que aún no ha recibido el don del Espíritu Santo y tiene que recibirlo. Clame en el nombre del Señor Jesucristo y Él le responderá. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.